La historia de Anelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Mi nombre es Alejandro y quiero compartir contigo mi escalofriante experiencia como velador en un hospital abandonado en algún lugar de México. Durante varios años fui responsable de cuidar el lugar durante las noches y puedo asegurarte que presencié encuentros paranormales que me helaron la sangre. Lo que presencié ahí no se puede explicar fácilmente y hasta el día de hoy sigo sintiendo un escalofrío en la columna vertebral cada vez que recuerdo esas noches infernales. El hospital era una clínica del Seguro Social, la cual operó por muchos años, pero ya estaba totalmente desocupado porque iba a ser demolido. Alguna vez fue un lugar de esperanza y curación para los enfermos, pero sus instalaciones ya dejaban ver sus años. Este edificio estaba envuelto en un halo de misterio y mucha gente creía que estaba encantado. Yo, como escéptico, no creía en fantasmas ni en el más allá, pero todo eso cambió después de esas noches como velador. Esto que les comparto fue solo unas de las noches cuando ese lugar ya estaba abandonado, esperando a ser tirado. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche, terminaba a las 6 de la mañana. El edificio, con su arquitectura antigua y desgastada, se alzaba en la oscuridad como un testigo silencioso de la muerte y la agonía. Mi único compañero era el sonido inquietante del viento que se filtraba por las ventanas rotas. Cada noche antes de comenzar mi ronda de vigilancia, recordaba las historias que había escuchado sobre los supuestos fantasmas que habitaban el hospital y las cosas que yo había experimentado, pero que aún me negaba a creer. Aunque pronto descubriría que estaba equivocado. En una de mis noches, mientras patrullaba los pasillos desiertos, comencé a escuchar susurros y murmullos. Estos parecían provenir de las habitaciones vacías. El aire se volvió espeso y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Traté de ignorarlo, atribuyendo los sonidos a mi imaginación. Pero entonces vi algo que hizo que mi corazón se acelerara. En la sala de espera, una figura pálida y etérea apareció frente a mí. Era una mujer y estaba vestida con un largo vestido blanco. Su cabello negro caía en mechones desordenados sobre su rostro. Sus ojos desprovistos de vida me miraban fijamente. No podía moverme. Estaba paralizado por el miedo. La mujer se acercó lentamente y extendió una mano helada hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció en el aire. A partir de ese momento, las apariciones se volvieron cada vez más frecuentes y aterradoras. Escuchaba voces susurrantes en los pasillos, gemidos y lamentos que provenían de las habitaciones vacías. Una noche, mientras caminaba por el pasillo principal, una niña pequeña, de aspecto demacrado, apareció frente a mí. Tenía los ojos vendados y extendía los brazos como si estuviera buscando algo. Su figura fantasmal se desvaneció en segundos, pero su imagen quedó grabada en mi mente. Cada noche la presencia de estos fantasmas se volvía más intensa. Unos me miraban con ojos vacíos, otros susurraban palabras incomprensibles y algunos incluso me tocaban con sus gélidas manos. Comencé a sentir una opresión constante en el pecho y un terror indescriptible que me acompañaba durante todo mi turno. Desesperado por encontrar respuestas, decidí investigar la historia de aquel hospital. Como era de esperarse, este había sido un lugar donde muchas personas habían perdido la vida debido a enfermedades y lesiones graves. Los testimonios de los antiguos empleados y pacientes hablaban inclusive de casos de negligencia médica
y en ocasiones condiciones inhumanas las que podían llegarse a vivir ahí. Las almas de aquellos que habían sufrido en el hospital parecían haber quedado atrás, atrapadas, incapaces de encontrar paz. En un intento desesperado por ponerle fin a estas experiencias aterradoras, consulté a un chamán local. Como muchas leyendas del país, que ya no sé si creer o no, él me explicó que este hospital estaba construido sobre un antiguo cementerio y que las almas en pena estaban buscando venganza por estas injusticias que habían sufrido en vida. El chamán realizó un ritual de purificación en el hospital, pero a pesar de sus esfuerzos, las apariciones persistieron. Mi salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Perdí peso, sufrí de insomnio crónico y experimenté pesadillas espantosas cada vez que lograba dormir un poco. Mi mente estaba llena de imágenes perturbadoras y voces susurrantes. Me sentía atrapado en un mundo entre lo real y lo sobrenatural. Finalmente, después de meses de angustia y terror, aquel lugar fue demolido. No podía soportar la carga de esas experiencias paranormales. Sin embargo, hasta el día de hoy, sigo siendo perseguido por las sombras del pasado. Aunque me mudé lejos de ese lugar, todavía escucho los lamentos y gemidos en mis sueños. La imagen de aquellos fantasmas todavía me atormenta, recordándome la oscuridad y el sufrimiento que alguna vez habitó en ese hospital abandonado. Mi experiencia como velador en el hospital me enseñó que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión en este mundo. El velo entre la vida y la muerte es más delgado de lo que podríamos imaginar, y hay lugares que albergan secretos oscuros y pesadillas externas. Te puedo decir con certeza que era aquello que acechaba en las sombras del hospital, pero sé que lo que viví ahí fue real, y además me persigue hasta el día de hoy. Después de dejar mi trabajo como velador en ese hospital, pensé que finalmente podría dejar atrás aquellas experiencias aterradoras que viví ahí. Sin embargo, descubrí que los recuerdos de aquel lugar maldito no podían ser tan fácilmente olvidados. Me mudé a una pequeña casa en las afueras de un pueblo tranquilo, buscando paz y tranquilidad. Durante un tiempo todo parecía volver a la normalidad, pero poco a poco los encuentros paranormales comenzaron a perseguirme una vez más. Las noches se llenaban de susurros y de sombras inquietantes. Escuchaba pasos sigilosos en el pasillo y golpes inexplicables en las paredes. A veces las puertas se abrían y se cerraban solas, como si alguien invisible las manipulara. Incluso en mi propio dormitorio podía sentir una presencia sombría que me observaba mientras intentaba dormir. Aquella figura fantasmal de la mujer del vestido blanco se aparecía en mis sueños y lo hacía con una frecuencia alarmante. Siempre estaba de pie, al final de mi cama, mirándome fijamente con sus ojos vacíos. Me hablaba en susurros, llenando mi mente de angustia y desesperación. Cada día que pasaba, mi salud empeoraba. Mi rostro se volvió pálido y demacrado, y mi mente se vio invadida por una sensación constante de paranoia y miedo. Me sentía atrapado entre una pesadilla interminable, incapaz de escapar de los horrores del pasado. Así que decidí buscar ayuda una vez más. Consulté a un médium reconocido, un hombre que se llamaba Eduardo. Se especializaba en comunicarse con el más allá, así que le conté mi historia, esperando que pudiera proporcionarme alguna explicación o incluso una solución. Eduardo, después de escuchar atentamente, me dijo que el hospital estaba impregnado de energías negativas y de presencias malignas. Las almas atormentadas que habían sufrido ahí buscaban venganza y liberación. Según él, mi cercanía con aquel lugar maldito durante tanto tiempo había dejado una marca en mi ser, permitiendo que esas fuerzas oscuras me persiguieran incluso fuera del hospital. Eduardo accedió a realizar un ritual de limpieza en mi casa
para intentar liberarla de las entidades malévolas. Preparó velas, hierbas sagradas, amuletos de protección, mientras recitaba antiguas oraciones de purificación. Durante este ritual sentí una opresión en el ambiente, como si el aire se volviera denso y cargado de energía. Pero poco a poco la atmósfera se calmó y finalmente sentí una sensación de alivio y de paz. Puedo decir que después del ritual, las apariciones y fenómenos paranormales cesaron por completo. Finalmente pude dormir tranquilo, recuperar mi salud. Eduardo me explicó que aunque las experiencias que viví ahí fueron aterradoras, ahora las entidades habían sido expulsadas y no volverían a molestar mi tranquilidad. Agradecido por su ayuda, decidí ayudar a otros que pudieran haber sido afectados por fuerzas sobrenaturales. Me convertí en un investigador paranormal, visitando lugares infestados de actividad paranormal y ayudando a liberar a las almas atrapadas. A través de mi trabajo, encontré un propósito, algo que mi experiencia me había dado. Y así, una forma de redimirme de los horrores que viví. Hasta el día de hoy sigo recordando el hospital y las noches terroríficas que viví ahí. Pero también llevo conmigo la lección de que, a pesar de la oscuridad y el miedo, siempre hay esperanza y la posibilidad de encontrar redención. El hospital era un imponente edificio de al menos 10 pisos, ubicado en una mediana ciudad de México. Durante muchos años, había sido un centro médico próspero, conocido por su equipo médico altamente capacitado, instalaciones de vanguardia. Sin embargo, detrás de sus puertas, de apariencia inocente, se ocultaban historias de dolor, de tragedia, que dieron lugar a las almas atormentadas que habitarían el lugar del futuro. Ese hospital era reconocido por su ala de pediatría, donde se trataba a los niños enfermos y heridos. Y entre una de sus historias, involucraba a una pequeña, Sofía, de 5 años. Ella fue ingresada al hospital debido a una enfermedad grave que afectaba su corazón. A pesar de los mejores esfuerzos del personal médico, su condición empeoró rápidamente y finalmente perdió la batalla contra la enfermedad. El fallecimiento de Sofía dejó un agujero en el corazón del personal, y aunque trataron de consolarse con la idea de que ella había encontrado paz, su espíritu quedó atrapado en ese lugar. También había un joven llamado Gabriel, quien llegó al hospital después de sufrir un grave accidente automovilístico. Llegó con lesiones graves. Requerían cirugía de emergencia. A pesar de los esfuerzos desesperados de los médicos, Gabriel no pudo superar sus heridas y falleció en la sala de operaciones. Su espíritu, lleno de rabia y de confusión, se quedó atrás, incapaz de encontrar la paz que tanto ansiaba. Otra alma atormentada era la del doctor Alejandro Vargas, un médico dedicado y respetado que trabajaba incansablemente en el hospital. Desafortunadamente, su propia vida terminó de manera trágica cuando fue víctima de un robo a mano armada mientras salía del propio hospital tarde por la noche. Aquel asaltante le disparó sin piedad y huyó del lugar, dejando al doctor herido de muerte. Sus últimos momentos los pasó en los mismos pasillos donde había salvado tantas vidas, y su espíritu quedó atrapado ahí, incapaz de encontrar la paz después de su violenta muerte. Estas y muchas otras historias de tragedia y muerte se entrelazaron en el hospital, creando un foco de energía negativa que atrajo a otros espíritus inquietos. A medida que el tiempo pasaba y más vidas se perdían en sus paredes, las almas atormentadas se multiplicaban y sus presencias se volvían cada vez más intensas y aterradoras. Estas son solo algunas de las cosas que me pasaron, pero tengo muchas más experiencias de cuando fui velador, pero antes de que el lugar estuviera abandonado. Le voy a decir además a mi compañero que les cuente todas las cosas que le pasaron a él todo el tiempo que trabajamos ahí. Gracias.
Mi nombre es Martín y he sido velador en un hospital durante los últimos 5 años. Este hospital es una institución respetada y reconocida en la ciudad y a menudo me encuentro con una amplia variedad de pacientes y situaciones. Aunque mi trabajo puede ser solitario y tranquilo, hay ocasiones en las que me encuentro con experiencias que me dejan sin aliento. Una noche, mientras realizaba mi ronda habitual, recibí una llamada del personal de enfermería. Me informaron que uno de los pacientes, un anciano, llamado el señor Hernández, estaba mostrando signos de agitación extrema en su habitación. Su estado era preocupante, así que me apresuré a llegar a su piso. Al entrar a la habitación, la atmósfera cambió de inmediato. El aire se sentía denso y cargado, y podía percibir una extraña sensación de malestar. El señor Hernández estaba acostado en la cama, agitándose y murmurando incoherencias. Me acerqué para verificar su estado y tratar de calmarlo, pero no parecía reconocerme. Mientras intentaba tranquilizarlo, noté que la temperatura de la habitación comenzaba a bajar de manera drástica. El aire se llenó de un gélido vaho y mi aliento se volvió visible. De repente escuché un susurro suave y escalofriante resonando en la habitación. Parecía venir de todas partes a la vez, como si el mismo aire estuviera hablando. Traté de ignorarlo y continué intentando calmar al señor Hernández, pero el susurro persistió y comenzó a hacerse más fuerte. Las luces parpadeaban intermitentemente, sumergiendo la habitación en breves momentos de oscuridad. Mi corazón empezó a latir desbocado y sentí una opresión en el pecho. En ese momento el señor Hernández de repente se sentó en la cama, sus ojos vidriosos, fijos en el vacío, mientras su voz se elevaba en un grito desgarrador. El susurro se transformó en una cacofonía ensordecedora de voces angustiadas y lamentos desesperados. Sentí que el suelo temblaba y las paredes parecían estrecharse. El pánico me invadió y me tambaleé hacia atrás tratando de alejarme de la habitación. Pero no importaba lo lejos que me alejara, el coro de voces me perseguía. Finalmente, llegó el personal médico y lograron controlar al señor Hernández. La habitación volvió a la normalidad. El frío desapareció y las voces se desvanecieron en el silencio. Me quedé ahí tratando de recuperar el aliento y asimilando lo que acababa de presenciar. Después de ese incidente, escuché rumores entre mis compañeros de trabajo sobre extrañas apariciones y sucesos inexplicables en el hospital. Al parecer no era el único que había experimentado algo aterrador. Los pacientes y el personal hablaban de sombras en los pasillos, puertas que se cerraban por sí solas y voces inquietantes durante la noche. Otra noche en el hospital me encontraba de nuevo haciendo mi ronda. La última experiencia aterradora que viví se mantenía fresca en mi memoria, pero me aseguré de no dejar el miedo me consumiera. Mantuve la esperanza de que esa noche sería tranquila y sin sobresaltos. Sin embargo, a medida que avanzaba por los pasillos oscuros, algo en el ambiente parecía inusual. La quietud habitual del hospital estaba cargada con una energía inquietante. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando noté que las luces parpadeaban de manera intermitente, arrojando sombras danzantes en las paredes. Decidí dirigirme hacia la sala de espera principal para tomar un descanso y recobrar la compostura. Pero al entrar, una brisa helada me recibió. Aunque no había ninguna ventana abierta, las sillas estaban dispuestas de manera ordenada, pero tuve la sensación de que había alguien más ahí. De repente escuché un susurro que se arrastraba desde el rincón más oscuro de la sala. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras lentamente me acerqué, buscando la fuente de aquel sonido perturbador. Las voces parecían murmurar palabras inentendibles, pero una frase se destacaba entre ellas. «No te vayas, Martín». Mi nombre fue pronunciado con un tono gélido y familiar, y un escalofrío recorrió mi cuerpo.
Me di cuenta de que algo estaba jugando conmigo, algo que reconocía mi nombre y que quería mantenerme ahí. La sala se sumió en la oscuridad repentinamente, dejándome indefenso y desorientado. Pero con valentía, saqué mi linterna y la encendí. Iluminé la sala en busca de respuestas, y el haz de luz reveló una figura pálida y etérea que estaba de pie en un rincón, mirándome fijamente con ojos sin vida. El miedo me paralizó, pero no podía permitir que aquello me controlara. Reuní todo mi coraje y enfrenté a la figura, exigiendo que se fuera y que me dejara en paz. Sin embargo, en lugar de desvanecerse, aquella presencia parecía fortalecerse. La temperatura bajó drásticamente y sentí una opresión en el pecho como si estuviera siendo aprisionado por una fuerza invisible. Desesperado por escapar, corrí hacia la puerta principal del hospital. Las luces seguían parpadeando mientras los pasillos parecían estirarse infinitamente, deformándose a mi paso. Las voces se intensificaron en un coro aterrador, resonando en mi mente con un eco interminable. Finalmente llegué a la salida del hospital y me encontré en la seguridad de la noche. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con aire fresco. Miré hacia atrás y vi las luces del hospital, destellando en la distancia, como si el edificio mismo hubiera contenido secretos oscuros que no podía comprender. Esa noche decidí dejar mi trabajo como velador. Las experiencias sobrenaturales que viví fueron de lo más que yo podía soportar. Aunque no puedo explicar lo que sucedió, sé que hay fuerzas inexplicables acechando en ese lugar. Ahora me alejo de ese hospital, pero siempre me preguntaré qué ocurrió realmente en sus sombríos pasillos y qué destino le aguarda a aquellos que se atreven a adentrarse en su oscuridad. Hoy, han pasado algunos meses desde que dejé mi trabajo como velador. Pero la curiosidad y el deseo de comprender lo que sucede ahí mismo me han impulsado a regresar. Todavía siento un escalofrío recorrer mi espalda cada vez que pienso en las experiencias sobrenaturales que viví. Pero estoy decidido a enfrentar mis miedos y descubrir la verdad detrás de aquel lugar. Armado con una linterna, un crucifijo y una determinación renovada, ingreso al hospital en medio de la noche. Los pasillos están en silencio, pero puedo sentir una presencia inquietante acechando en las sombras. Cada paso que doy parece cargar el ambiente con una energía tensa y sobrenatural. Decidí dirigirme a la planta baja, donde los informes de avistamientos paranormales han sido más frecuentes. Mientras camino por los corredores, los murmullos lejanos parecen envolverme. Susurros que no entienden hacen eco en mi mente. Intento bloquearlos, concentrándome en el objetivo que me he fijado. Al llegar a una de las salas del hospital, mi corazón se aceleró. Noté una figura encapuchada de pie junto a la cama de un paciente. La sombra parece emanar una oscuridad sobrenatural. Puedo sentir su presencia malévola llenando la habitación. Pero me acerqué lentamente y con voz temblorosa pregunté: ¿quién eres? Lo hice con una mezcla de temor y determinación. Esta figura no responde, pero su mirada fija penetra mi alma con una intensidad aterradora. La atmósfera se vuelve aún más cargada y las luces de la habitación empiezan a parpadear violentamente. Siento que el aire se espesa y la temperatura cae rápidamente. En ese momento, el paciente en la cama se retuerce en agonía, su cuerpo convulsionando violentamente, gritos que llenan la habitación. Pero no puedo discernir si provienen del paciente o de algún lugar más allá de nuestra realidad. El terror me paraliza mientras observo impotente la escena que se desarrolla frente a mí. Desesperado por ayudar, tomo el crucifijo que llevo conmigo y lo sostengo firmemente frente a la figura encapuchada.
Un resplandor tenue emana del objeto sagrado y envuelve aquella habitación con una luz protectora. Esta figura retrocede unos pasos, como si aquel poder divino la repeliera, y con un último aliento de valentía que me queda, pronuncié las palabras de protección. Así es, invoqué la luz y la paz. Finalmente la figura desaparece en la nada, y aquel paciente se queda inmóvil, pero su rostro refleja un alivio palpable. El silencio regresó a la habitación. La atmósfera se relajó. Obviamente yo quedé exhausto, pero también satisfecho por haber enfrentado mis miedos y ayudado a que aquel paciente en apuros tuviera una mejor noche. Todavía hay muchas incógnitas en el hospital, pero siento que he dado un paso hacia adelante en la búsqueda de respuestas. Decidí abandonar mi puesto como velador por segunda vez, pero esta vez con sensación de resolución. No puedo explicar completamente los fenómenos paranormales que ocurren en ese lugar, y estoy seguro de que hay una batalla entre fuerzas oscuras y luz divina. Así pues, mientras me alejo del edificio, prometí seguir investigando, desvelar la verdad oculta detrás de los sucesos sobrenaturales en el hospital. Mi viaje apenas ha comenzado y estoy listo para enfrentar cualquier desafío que se presente en mi búsqueda. En esta búsqueda de respuestas y redención. A medida que continué mi investigación sobre el hospital, descubrí que las experiencias paranormales no eran un fenómeno aislado. Muchos pacientes, médicos y personal del hospital habían presenciado sucesos inexplicables y se habían enfrentado a fuerzas oscuras que desafiaban toda lógica. Era evidente que el lugar estaba impregnado de una energía malévola. Cada paso que daba en mi búsqueda de respuestas, las fuerzas sobrenaturales parecían crecer en intensidad. Apariciones fantasmales, objetos que se movían por sí solos y lamentos desgarradores llenaban los pasillos. Me di cuenta de que el hospital era un imán para lo paranormal, un foco de energía negativa que solo podía ser contenida con su destrucción. Y así, convencido de que esa era la única solución, le compartí mis hallazgos con las autoridades competentes, quienes después de un análisis minucioso tomaron la decisión de demoler el hospital. Expertos en fenómenos paranormales y especialistas en demoliciones se unieron para llevar a cabo aquella tarea. Había que desmantelar el edificio, para así poner fin a décadas de terror sobrenatural. Aquella demolición comenzó bajo un cielo nublado y cargado de expectativa, y mientras aquellos muros eran derribados uno por uno, yo sentí que aquella opresión que había plagado el lugar comenzaba a disiparse. Aquellos espíritus atrapados parecían encontrar su liberación en cada escombro que caía al suelo. Y cuando la última estructura se derrumbó y aquel polvo se asentó, el hospital se convirtió en un recuerdo en ruinas. El terreno vacío era un recuerdo de aquellos horrores y misterios que habían ocurrido ahí. Las fuerzas oscuras habían sido desterradas, pero el precio había sido alto. Nunca olvidaré lo que había presenciado y continuaré mi búsqueda de respuestas en otros lugares, donde quiera que las fuerzas oscuras acechen. Aunque, al mismo tiempo, decidí que era momento de dejar atrás el pasado y mejor buscar la luz en el futuro. El sol se abrió paso entre las nubes, iluminando el terreno donde una vez se alzaba el hospital. Mientras me alejaba del lugar, podía sentir una sensación de paz y esperanza, y supe que aquel terror había quedado atrás, y un nuevo capítulo se abría para mí. Después de tantos años trabajando en este lugar, uno cree que lo ha visto y escuchado todo. No es fácil ser el encargado de un hospital psiquiátrico. Las personas que terminan en este lugar muchas veces no quieren aceptarlo y se tornan violentos o agresivos con el personal o con sus compañeros. Algunos otros
Son extremadamente pacíficos, viven en su propia realidad y nunca se meten con nadie. Me llamo Roberto y trataré de explicarles cómo comenzó todo. ¿Te molesta si grabo estas sesiones? No. Listo, estamos grabando. Primera entrevista con la paciente González Michelle, habitación 12. Buenos días, Michelle, ¿cómo te sientes? He notado que habías mejorado mucho con tu ansiedad, pero estos últimos días has estado algo intranquila. Me dijeron que querías hablar conmigo de algo muy importante, así que siéntete en libertad de contarme lo que gustes. Sabes que este es un espacio seguro y tranquilo. No me deja dormir. Todas las noches se la pasa rascando las paredes y haciendo voces extrañas. Se la pasa como invocando a alguien y dice cosas muy extrañas. A veces me da mucho miedo porque lo escucho como si estuviera en mi habitación. Luego no me puedo dormir y eso me tiene muy alterada. Ok, Michelle, entiendo, pero ¿de quién hablas? En la habitación a tu lado, la número 11, está una señora algo grande, doña Marta. Ella es muy tranquila. No, ella no, el del otro lado. Michelle, la habitación 13 se encuentra vacía desde hace mucho tiempo. Quedamos en que no ibas a inventar historias nuevamente. Pero yo lo escucho. Todas las noches se escuchan voces desde esa habitación. No lo estoy imaginando, porque nadie me cree. Tranquila. Intenta descansar un rato y más tarde seguimos platicando. Los días en este lugar son muy largos. Convivir con tantas personas, con su mente atormentada, es muy duro. Y muchas veces pareciera que eres uno más de ellos. A veces quisiera salir corriendo de este lugar y quedarme en casa con mi familia. Pero alguien tiene que hacer el trabajo y yo elegí esta profesión. Desde que yo era niño, convivir con una persona con desórdenes mentales era complicado. Mi madre en muchas ocasiones tenía ataques de pánico y ansiedad. Decía que escuchaba voces, que le pedían que hiciera cosas, pero ella siempre se negaba. Mi padre nos contó toda su historia, años después de que mi madre se quitara la vida, dentro de un lugar como este. Yo apenas era un niño, pero fui testigo de algunos de sus episodios más violentos, y creo que eso fue lo que me motivó a estudiar la psique humana. Hay desórdenes mentales que pueden ser muy peligrosos tanto para el que los sufre como para los que se encuentran a su alrededor. Pasé muchos años como jefe de emergencias en un hospital, pero lo que yo realmente quería era trabajar en un lugar donde sus pacientes fueran más peculiares. Yo quería ayudar a las personas que tenían problemas con su mente. Después de aplicar en repetidas ocasiones para el puesto, por fin tuve la oportunidad de entrar como jefe de servicios médicos del hospital de psiquiatría. Y la experiencia cambió mi vida. Me tocó ver muchos casos y llegué a establecer vínculos emocionales con muchos de los pacientes. Al final yo estaba para ayudarles y debía conocer su historia. Comencé proponiendo un sistema de entrevistas que fuesen documentadas para poder compartir con otros colegas y tener el punto de vista de expertos en la profesión. Creo que si hubiese tenido los conocimientos y las herramientas que tengo actualmente, tal vez hubiera podido ayudar a mi madre. Ella decía que el diablo le pedía que hiciera cosas malas. No conozco bien toda la historia, pero por lo que en alguna ocasión nos contó mi padre, ella era una mujer muy callada e introvertida. No le gustaba socializar porque decía que ella tenía la habilidad de ver el aura de las personas. Podía saber si alguien era malo, con solo verlo. Además de que jalaba las vibras de la gente. Con el tiempo fue aprendiendo más del tema y se metió en cosas algo turbias. Hacía sesiones espirituales con algunas vecinas del barrio donde vivíamos y según invocaban espíritus que querían comunicarse del más allá. Para ello, además de velas y aromas, en ocasiones utilizaba una de esas tablas de Ouija. Lo hacía a escondidas de mi padre, pero yo recuerdo que en más de una ocasión, cuando me asomaba por las escaleras, llegué a ver aquella tabla de madera con el puntero que se movía a través de las letras del tablero. De hecho, alguna ocasión, recuerdo que llegué a invitar a mis amigos de la cuadra, y mientras mi padre se iba a trabajar, y si mi mamá se salía al mercado o a algún otro lugar,
Nosotros nos divertíamos jugando con aquella tabla, tratando de hablar según con fantasmas. Hasta que un día, mientras nos divertíamos jugando con su tabla, aquella cosa se movió con voluntad propia. El puntero comenzó a deslizarse sobre el tablero sin que nosotros hiciéramos nada. Ese día mi madre nos sorprendió en la sala con sus cosas y nos regañó de una manera que nunca más volví a jugar con ellas. Ahora que lo menciono, recuerdo que desde esa ocasión su salud comenzó a deteriorarse y fue cuando comenzaron sus ataques de pánico y ansiedad, cuando llegaron las supuestas voces a su cabeza y después de muchos ataques de violencia en contra de mi padre, de mi hermana y en contra mía, papá pidió ayuda y mi madre terminó siendo hospitalizada en una institución psiquiátrica. Hace muchos años de eso, y casi nunca lo cuento, pero creo que era importante mencionarlo porque eso de una u otra manera terminó por traerme hasta este lugar. Al principio todo representaba un gran reto. Tenía que conocer bien a todos los pacientes del lugar, y en ese interés por conocerlos a fondo, me topé con el último paciente de la habitación 13. Esa habitación ha estado vacía desde hace mucho tiempo. Lo que pasó ahí adentro es algo que lejos de lo clínico se acercaba más a lo paranormal. En esa habitación estuvo un señor llamado Armando. Su esposa había fallecido hacía muchos años, y en cierta forma, él se sentía culpable de no haberle ayudado más, por lo que su mujer terminó perdiendo la vida. Cuando él llegó, decía que el fantasma de su esposa lo visitaba por las noches y le pedía que matara a su hijo, que un demonio lo había poseído y que un día su maldad se vería reflejada en actos violentos en contra de cualquiera que estuviera cerca de él. Don Armando ya era una persona grande y la mayor parte del tiempo la pasaba sentado en la cama, hablando al aire, como si estuviera teniendo una conversación con alguien. Los enfermeros le administraban calmantes frecuentemente, ya que sus delirios comenzaban a irritar a los demás pacientes. Por las noches se escuchaba al señor hablando en murmullos y rascando las paredes como si quisiera escapar por las mismas. Esa habitación tenía una particularidad. Por las noches el frío de la habitación era extrañamente insoportable. En ocasiones por la noche, la puerta se abría como si alguien tuviera la llave en su poder, dejando que don Armando pudiera salirse a caminar por los pasillos del hospital libremente. Los guardias nocturnos en más de una ocasión tuvieron que pedirle al señor que regresara a su habitación, cuando a través del sistema de vigilancia lo veían salir como si nada de la habitación. Muchas ocasiones se le llegó a encontrar desnudo en el pasillo, en un estado catatónico, como si estuviera poseído, pues lo único que podía hacer era murmurar extrañas palabras. Otra ocasión, después de estar rasgando tanto la pared, las yemas de sus dedos comenzaron a sangrar, y el señor utilizó la sangre como tinta para adornar las paredes de la habitación con extraños símbolos que parecieran de película de terror. Cuando el señor se encontraba relajado, decía que las voces en su cabeza le pedían que hiciera cosas malas. También juraba que él no se daba cuenta cuando la puerta se abría y salía de la habitación a rondar por los pasillos. La última grabación con la que se cuenta de esa habitación es algo única y difícil de observar. Muestra al señor de pie, frente a la puerta, como si estuviera dialogando con alguien a murmullos. Luego se da la vuelta y se queda viendo hacia la cámara por más de 10 minutos en total calma, para después romper el silencio con un estruendoso grito de locura. Y en ese momento, la cámara parece perder por completo la señal. En las cámaras que grababan el pasillo, se puede observar cómo la puerta se abre lentamente, pero nadie sale. Solo una extraña sombra pareciera entrar a la habitación. Apenas un minuto después, se ve a un par de guardias acercarse a la habitación para entrar corriendo a ella. En ese momento, se puede apreciar que la puerta se cierra de golpe y las luces del pasillo comienzan a parpadear. Lo que se encontró en la habitación era una escena completamente desgarradora. El par de guardias estaban tirados al pie de la puerta, completamente molidos a golpes, como si una extraña fuerza los hubiera golpeado contra las paredes, ya que éstas se encontraban con claras señales de que alguien había sido golpeado en ellas. Al fondo de la habitación, y colgado con los barrotes de la ventana, una sábana, haciendo la función de cuerda, sostenía el cuerpo inmóvil de don Armando. Al pie del cuerpo
En el piso, pintado con sangre de los cuerpos de los guardias, solamente decía: falta uno. Desde ese entonces, la habitación ha permanecido vacía. Hola Michelle, ¿cómo te sientes esta noche? ¿Quieres platicarme de los ruidos que escuchas? ¿Sigues escuchando a tu vecino? No me haga nada, por favor. Le juro que yo no diré que él era su padre. ¿Tú cómo sabes quién era mi padre? Eso nadie lo sabe. Por las noches, cuando lo escuchaba hablar al principio, él decía que su hijo trabajaba en este lugar y que alguien tenía que detenerlo, que un demonio se había apoderado de su alma desde niño, pero que había permanecido sin manifestarse, hasta que un día lo fue a visitar y le dijo que lo iba a matar por no cuidar de su madre y que lo iba a hacer en la misma habitación donde ella había perdido la vida. El Señor muchas veces dijo que lo metieron a este lugar con engaños, que su hijo lo había drogado y lo internó en este lugar para ayudarlo, pero que realmente lo quería matar. Usted es idéntico a ese señor. Por eso ahora entiendo que es su padre. Por favor, no me haga nada. Ojalá hubiese podido ayudar a don Armando. El pobre decía que en su habitación una fuerza maligna lo acechaba, y la voz de su esposa era lo único que lo mantenía a veces en calma. Pobre hombre, terminó quitándose la vida de una manera muy extraña. ¿Con quién hablas, Roberto? ¿Te encuentras bien? ¿Qué son todos esos símbolos en la pared? ¿Cómo te cortaste la mano? Con Michelle, la paciente del cuarto 12. Roberto, Michelle ya no está con nosotros. ¿No recuerdas lo que le hiciste? Yo no hice nada. Déjenme salir de aquí. ¿Por qué me encierran? Enfermero, necesito calmantes para el paciente de la habitación número 13, el hijo de don Armando, el doctor Roberto. Mi nombre es Cassandra y soy la nueva encargada de este hospital. Por falta de personal, llegué a este lugar, aunque debo confesar que no es un trabajo que sea de mi agrado o que yo haya deseado, pero las circunstancias me trajeron hasta aquí. La persona que estaba en mi puesto sufrió un colapso nervioso y después de un espantoso acto, terminó siendo internado en este mismo lugar. Así es, el doctor Roberto ahora es el paciente de la habitación 13. ¿Pero qué tiene de especial esa habitación? Fue la primera pregunta que hice al llegar a este lugar, cuando me advirtieron de no pasar mucho tiempo en ese cuarto. Teresa, la recepcionista que lleva bastantes años en este lugar, me contó una historia tan siniestra, que el solo entrar cada mañana a este lugar me produce escalofríos, y de solo pensar que debido a los hechos recientes me tocará quedarme hasta más noche, me pongo a temblar. Pues ¿qué me contó Teresa?, se preguntarán. Así que les contaré. El hospital es un edificio ya algo viejo, y la verdad desconozco cuántos años lleva en pie, pero deben ser bastantes, ya que el escaso presupuesto con el que se cuenta de vez en cuando deja ver algunos defectos en la tubería y en las instalaciones eléctricas. Nada que no pueda repararse con facilidad. Sin embargo, el pasado de este lugar es lo que me preocupó. Al parecer, por lo que me contó aquella mujer, este lugar no siempre fue un hospital. Hace muchos años, aquí era una prisión, y así lo fue por al menos 50 años, hasta que en una ocasión, por alguna circunstancia que nadie supo, el lugar fue consumido por un incendio. Una vez que terminó el fuego, decenas de cadáveres adornaban los cuartos de este lugar. ¿Se imaginan el sufrimiento y la agonía que pasaron aquellas almas arrasadas por el fuego? Está de más explicarles la cantidad de historias paranormales que se cuentan de este lugar, todas relacionadas con almas en pena de gente que en vida se dedicaba a cometer los crímenes más atroces y que en su muerte no tuvo un descanso apropiado. Supuestamente, y por lo que cuentan del lugar, la mayoría de los cuerpos nunca fueron reclamados y fueron enterrados aquí mismo. Algunos dicen que en lo que hoy en día es un patio,
y otros más cuentan que inclusive hay cuerpos entre las propias paredes. Los pocos registros y archivos de aquella época que alcanzaron a salvarse antes de ser consumidos por el incendio permanecen en una pequeña bodega en el sótano del edificio. Y Teresa me contó que en alguna ocasión el director del hospital bajó para conocer más a detalle la historia del lugar. Y fue ahí cuando se enteraron de la celda 13, que hoy en día es la habitación 13, y de su peculiar inquilino. En la celda estuvo encerrada una persona que se le acusaba de herejía, oscurantismo y prácticas de rituales. En pocas palabras, algo así como un brujo o chamán. Aquel personaje se decía inocente de todas las acusaciones, pero, para la época, todo recurso de apelación a su encierro era descartado por la iglesia, quien fue la que lo acusó y se encargó de que lo encerraran. En ese entonces coincidió que la celda disponible era la número 13, que para muchos el propio número es sinónimo de superstición, pero era algo que en aquel entonces no tomaron en cuenta. Según la señora Teresa, y digo según porque no comentó la fuente y solo se basó en supuestos y en el típico dicen. Ella dijo que se decía que al reo le torturaban todos los días por sus creencias y prácticas. Era tanto lo que le hacían, que supuestamente en algún momento, en un pacto satánico, le ofreció su alma al diablo con tal de vengarse de aquellos que le torturaban y de quienes lo habían encerrado en este lugar. Mientras él realizaba el supuesto ritual, fue cuando el edificio ardió en llamas, cobrando la vida de muchas otras personas, que en cierta manera quedaron atadas al ritual cometido por el reo aquel. Después de aquel incendio, el edificio fue restaurado y convertido en hospital psiquiátrico, y en un principio era atendido por algunas hermanas de un convento y por algunos cuantos médicos. Pero la cantidad de energía negativa acumulada en el lugar terminó dejando encerrados en este lugar a muchos de quienes aquí laboraban, quienes terminaban perdiendo la cabeza por las supuestas apariciones, ruidos y voces que por las noches transformaban este lugar en un siniestro espacio lleno de maldad. Con el paso del tiempo, la actividad paranormal al parecer fue disminuyendo hasta el grado de pasar desapercibida, o simplemente los empleados, y sobre todo los de seguridad que permanecen por las noches, solo hacían caso omiso de cualquier situación extraña, adjudicando cualquier situación con defectos en instalaciones eléctricas o cosas por el estilo. Después de escuchar toda esa historia, no sabía ni cómo reaccionar, aunque aún me quedaba la duda de qué más había pasado en la habitación número 13, o por qué debía cuidarme de entrar en ella. Y fue cuando me contó la historia del doctor Roberto y su familia, su padre Armando y su madre Cecilia. Coincidentemente, los tres terminaron siendo pacientes en este lugar, y todos en la misma habitación. Así es, la habitación 13. Al parecer, la señora trabajó un tiempo como enfermera en este lugar, pero después decidió cambiar de oficio y se dedicó al esoterismo, las limpias y las sesiones espiritistas. Según la señora Teresa, ella conoció a doña Cecilia cuando trabajó como enfermera en este lugar y le tocaba cubrir el turno nocturno. Una mujer tranquila, introvertida y muy callada. Siempre por las mañanas, cuando era el cambio de turno, platicaban algunos minutos antes de que doña Cecilia se fuera a su casa. Y fue ahí cuando le contaba que por las noches el hospital se convertía en un lugar tenebroso y lleno de cosas extrañas. Le platicó que precisamente de aquella habitación por las noches un frío inusual salía por la puerta y que extraños murmullos y voces podían escucharse. Tiempo después la señora renunció y se dedicó a sus otras cosas, hasta que un día regresó, pero esta vez no como empleada, sino como paciente. A mí me tocó ver todo, me dijo Teresa. Doña Cecilia hablaba sola, decía que el diablo le pedía que hiciera cosas malas. Su esposo pocas ocasiones la visitaba hasta que dejó de hacerlo. Al parecer, en una de sus visitas, la señora se abalanzó contra él queriéndole arrancar una pequeña cruz que el señor colgaba de su cuello. Después de eso, ella solamente empeoraba hasta que un día, después de varios eventos, ella se quitó la vida, ahorcándose con las propias sábanas de su cama. Pasó el tiempo y ya con los años, luego el doctor Roberto trajo al señor Armando, pero en ese momento nunca supimos que era su padre.
En aquella ocasión solo trajo unos documentos firmados por la supuesta familia del señor, autorizando que fuera atendido por depresión y algunas otras cosas. Yo ya sabía que era el esposo de doña Cecilia, y desde un principio se me hizo muy raro, pero yo nunca conocí a su familia, y menos a la de su esposo. El señor Armando no parecía estar tan grave, pero el doctor le recetaba medicamentos muy fuertes que lo mantenían drogado la mayor parte del tiempo. Cuando lo trajo, inclusive cambiaron a la paciente del cuarto 13, una muchacha, Michelle. A ella la pasaron al cuarto de un lado, al 12, y metieron al señor en la misma habitación donde su esposa se había quitado la vida. Todo era muy raro, pero yo como recepcionista no me meto en esos temas. El problema es que con los días, el señor Armando se puso muy raro. Empezaba a hablar solo y decir que tenía que matar a su hijo, el cual trabajaba en este lugar. En las noches pasaban cosas muy extrañas. Los vigilantes contaban que de pronto la puerta del cuarto se abría sola y que el señor salía desnudo a deambular por los pasillos. Y que en otras ocasiones se la pasaba rascando las paredes y hablando solo. Inclusive una vez de tanto rascar las paredes, le comenzaron a sangrar los dedos, y con su sangre dibujó quién sabe qué cosas en las paredes. Luego, desafortunadamente, una noche, el señor mató a 2 guardias y se quitó la vida. En ese momento, ya la historia parecía toda una novela alrededor de esa habitación, y la señora Teresa me contó la última parte, el cómo había terminado el doctor Roberto encerrado en esa habitación. Al parecer, los guardias le mostraron los videos de seguridad para preguntar qué podían hacer con esa información y a quién debían enviarla, ya que el involucrado era nada más y nada menos que el director del hospital, el doctor Roberto. En los videos se mostraba al doctor entrar por las noches a 2 habitaciones muy seguido, a la 13 y posteriormente a la 12 con la señorita Michelle. Al principio pareciera que no era algo de qué preocuparse, hasta que después, poniendo más atención, los guardias notaron algo muy peculiar. A los días de entrar a la habitación, el doctor se quedaba dentro, hablando solo. Luego por momentos se quedaba parado en la puerta mirando hacia afuera, y después se giraba para quedarse mirando a la cámara de seguridad fijamente por varios minutos. Cuando le contaron eso, ella tampoco sabía a quién pudieran hablarle para pedir ayuda o pedirle que vieran los videos, ya que las autoridades siempre han tenido muy abandonado el lugar y prefieren no meterse en trámites y cosas de burocracia, tratando de suplir a los encargados de este lugar. Teresa fue en varias ocasiones a platicar con la muchacha de la habitación 12, con Michelle, para preguntarle a qué iba el doctor Roberto a su habitación por las noches. Pero ella solo le decía que entraba para desearle pronta recuperación y dar las buenas noches como rutina a todos los pacientes del lugar. Nada que le preocupara al principio. El problema fue cuando Teresa se puso a investigar al doctor y dio con su familia. Se enteró que tanto la señora Cecilia como el señor Armando eran sus padres, y de inmediato alertó a la muchacha de la habitación para que reportara cualquier cosa rara que notara con el doctor. La chica se mantuvo en silencio por algunos días, hasta que la conducta del doctor Roberto fue completamente inapropiada. Al parecer, un día los guardias notaron que por la mañana el doctor entró con una grabadora a la habitación de la joven, lo cual les pareció normal y de rutina, ya que él había comenzado un programa de documentación de todos los casos del hospital. Pero ese mismo día por la noche, el doctor nuevamente se apareció en las grabaciones, repitiendo aquella extraña rutina. Entró a la habitación 13 y se mantuvo mirando hacia la puerta por unos minutos, para luego girarse y mirar fijamente a la cámara de seguridad por otro par de minutos. En un instante la cámara solamente registró estática y la cámara del pasillo mostraba las luces destellando. Momentos después se aprecia al doctor saliendo de la habitación, completamente desnudo y solo con una grabadora y con algo más empuñándolo en su mano, para entrar así a la habitación de la joven. Cuando los guardias llegaron a la habitación, tuvieron que patear la puerta en distintas ocasiones para lograr abrirla. Al parecer, el cuerpo de aquella mujer yacía tendido al pie de la puerta después de haber sido apuñalado en distintas ocasiones por el doctor Roberto. El doctor permanecía en un rincón de la habitación, en posición fetal, vociferando extrañas palabras,
Al parecer no estaba consciente de lo que acababa de suceder y fue amarrado e introducido en la habitación de a un lado, la 13. El resto ya me tocó verlo a mí. La otra noche, mientras hacía mi ronda antes de irme a descansar, escuché a Roberto vociferando detrás de la puerta. Al asomarme para ver de qué se trataba, noté que se había cortado las yemas de los dedos, probablemente después de estar rascando las paredes en repetidas ocasiones. Al preguntarle qué le había pasado, parecía no recordar nada y aseguraba que hablaba con la chica de la habitación contigua, a quien él días antes había asesinado. Cuando los enfermeros llegaron para aplicarle una fuerte dosis de calmantes, en un instante pareciera que había sido poseído por algo. Vociferaba cosas extrañas y lanzaba amenazas al aire. Entre esas amenazas, claramente me dijo: Cassandra, tú eres la siguiente huésped de esta habitación. Este lugar no es seguro. Parece que tiene vida propia. Los pasillos susurran por las noches y una extraña sensación de que hay algo en la oscuridad es inevitable. Toda la maldad parece venir de un solo lugar: esa habitación. El doctor Roberto ha muerto. Después de varios días de extrañas situaciones, su cuerpo se rindió. Los tormentos de su pasado fueron más fuertes que él mismo. Pero la forma en que se fue no se la deseo a nadie. Roberto murió en un incendio. Se me hace increíble que todos los sistemas de emergencia hayan funcionado a la perfección, evitando una catástrofe mayor, y que solamente esa habitación haya sido consumida por el fuego. Yo pude ser la víctima esa noche, pero gracias a Dios no fue así. Todo comenzó hace 3 noches. Yo no estaba aquí, pero a la mañana siguiente los vigilantes encargados de la seguridad del lugar, al momento en que llegué a laborar, me interceptaron en el pasillo. Querían mostrarme las cámaras de seguridad de la noche anterior. En la grabación al principio, nada fuera de lo usual. La cámara mostraba a Roberto de pie frente a la puerta. Luego se giraba y dirigía su mirada hacia la cámara de vigilancia. Nada que no hubiésemos notado antes. Pero minutos después, se escucha una voz en la habitación, casi imperceptible, como si de murmullos se trataran. En cosa de segundos, una sombra se aparece en la grabación, como emergiendo de la oscuridad de la habitación. Una sombra humanoide dirige su atención hacia la cámara. Un par de segundos de estática, y al restablecerse la imagen ya no hay nada. Era algo difícil de obviar, ya que la grabación era evidencia irrefutable de que algo malo sucedía en esa habitación. Ese mismo día por la mañana decidí hacer mi ronda de evaluación de pacientes, dejando a Roberto hasta el final. Pedí que lo trasladaran al área común para intentar hablar con él en un ambiente más relajado y fuera de esa habitación, de la cual él insistía en que no lo reubicáramos. Mirada perdida y misteriosa, se negaba a hablar y contarme lo que le sucedía por las noches, hasta que hice una pregunta que de inmediato noté que le incomodó. Roberto, ¿hablas con tu madre? Con una mirada agresiva y en un tono de notable molestia se dirigió a mí para decirme: mi madre no tiene nada que ver en esto. La culpa es de él. ¿Tu padre? No, él tampoco. La culpa es del carcelero. Esta no es ninguna cárcel, Roberto. Aquí solo habemos personas que nos preocupamos por tu salud. No me refiero a eso, doctora. ¿Me va a dejar hablar o me va a interrumpir cada que quiero decir algo? Fue entonces cuando el doctor Roberto me contó la historia de quien supuestamente lo visitaba por las noches. Este lugar está maldito, doctora. Aquí fue una cárcel. Yo mismo vi los documentos que dan fe de ello. En este lugar murieron muchas personas hace muchos años y no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus seres queridos, ni de ser sepultados propiamente.
Sus almas recorren este lugar todas las noches, y en especial, hay una quien me ha visitado por la noche y me contó lo que sucedió. El señor se llamaba Carlos, y él se dedicaba a curar a la gente con remedios caseros y herbolarios. En su época lo encarcelaron porque decían que era brujo y que estaba en contra de la iglesia, pero él todo lo había aprendido de los ancianos de su pueblo. Había un guardia que molestaba al señor todos los días, diciéndole que él era un adorador del diablo y cosas parecidas, así que casi diario lo golpeaba y lo humillaba, hasta que un día el guardia estuvo muy enfermo y el señor Carlos le ayudó a preparar un remedio para ayudarlo a sanar. Después de eso, el guardia no volvió a molestar al señor. Al contrario, se hicieron amigos. Pero otros guardias, al notar esa amistad, comenzaron a molestar a su colega, dejándolo encerrado en celdas vacías por horas o incluso escondiendo sus pertenencias. Con el tiempo, el guardia convenció a don Carlos de que le enseñara lo que él sabía, hasta que un día don Carlos estaba tan enfermo y su amigo no podía ayudarlo, así que decidió pedir otro tipo de ayuda. Aprendió de algunos otros reos y de personas fuera de este lugar a invocar a otro tipo de espíritus. Desesperado por devolver el favor a quien en algún momento había salvado su vida, alguien le comentó que podía hacer un pacto con un demonio, así que sin pensarlo, consiguió una tabla ouija. Y una noche en la celda de don Carlos, después de días intentándolo, el puntero de la tabla por fin cobró vida. Al parecer contactó con un demonio que estaba dispuesto a ayudarle esa misma noche. Al comenzar el ritual, uno de los otros guardias, aquellos que los molestaban, se percataron de lo que estaba sucediendo y entraron a la celda para interrumpir el ritual. Patearon la tabla y las veladoras que ahí se encontraban. Las velas encendieron fuego en un petate que se encontraba en el suelo, y de manera misteriosa, el fuego emitió una gran llamarada quemando a los guardias y propagando el fuego por todo el lugar. El resto es historia. La cárcel ardió en llamas, dejando una estela de cuerpos calcinados por todo el lugar. Por lo que me cuenta don Carlos cuando me visita, al parecer el demonio quedó atrapado en este lugar, llenando de maldad a todos aquellos que lo invoquen. En ese momento, interrumpí la historia del doctor Roberto preguntando: ¿pero quién invocó a ese demonio? ¿No dices que debe ser invocado? Así es. Debe ser invocado para poder actuar, pero él está pendiente de todos aquellos que pasen por la habitación 13, la misma donde fue la celda que inició todo. ¿Pero entonces quién lo invocó?, le pregunté en ese momento. Mi madre fue quien lo propició, pero al parecer yo lo invoqué. Mi madre lo escuchó por primera vez en este lugar. Al parecer ella escuchó voces que le decían cosas malas, y como ella no hizo caso, de alguna manera quedó convencida de que debía aprender todo sobre limpias, sesiones espiritistas y esas cosas. Ella llevó una tabla ouija a casa, supuestamente para contactar a los familiares de las personas que iban a pedirle ayuda. La tabla pareciera que funcionaba, pero no eran los familiares de las personas quienes se ponían en contacto. Era aquel demonio que de alguna manera se pegó a mi madre y contestaba en la tabla, esperando a que alguien lo invocara. Y ahí es donde entro yo. Cuando era niño, en alguna ocasión invité a mis amigos a casa y mientras mis padres no estaban, decidimos hurgar entre las cosas de mamá y encontramos su tabla. Estuvimos moviendo el puntero, pretendiendo que estábamos hablando con fantasmas y espíritus, pero antes de que mamá nos sorprendiera jugando, el puntero mencionó un nombre: Berrine. Después de leerlo, yo ingenuamente dije su nombre en voz alta y le invité a jugar con nosotros. En ese momento mi madre nos sorprendió con sus cosas y nos arrebató la tabla lanzando el puntero al suelo, claramente molesta. Días después, empezó a tener problemas y más adelante mi padre le internó en este lugar. Cuando ella falleció, yo culpé a mi padre, pero la verdad es que nunca fue su culpa. Con el tiempo yo entré a trabajar a este lugar y el demonio reconectó conmigo. Él me ordenó traer a mi padre a este lugar, pero en ese momento yo no estaba siquiera consciente de lo que hacía. Cuando reaccioné, era demasiado tarde y mi padre había muerto. La historia que me contó el doctor Roberto me dejó completamente pasmada. Y claro,
Tenía muchas dudas al respecto. No me quedaba claro por qué había matado a Michelle. Y ni siquiera sabía si creerle todo lo que me acababa de contar, pues se notaba muy tranquilo mientras contaba su historia. El resto del día le di vueltas al asunto y pensé en quedarme hasta más tarde para ver si notaba algo raro en el hospital y ser testigo por si algo se manifestara. Me quedé como hasta las 11 de la noche y me retiré del lugar pasándome por la caseta de vigilancia. La mañana siguiente, nuevamente los guardias me interceptaron a mi llegada para darme el parte de la noche anterior. Pasadas las 3 de la mañana, la puerta de la habitación 13 se abre por sí misma. El doctor es sacudido fuertemente de su cama y arrastrado por el pasillo unos cuantos metros. Se ve a los guardias llegar corriendo a auxiliarlo y uno de ellos es lanzado por una fuerza invisible lanzándolo contra la pared. Después el video solo muestra estática por un par de minutos. Y luego el video muestra nuevamente el pasillo y al doctor durmiendo en su cama. Los 3 guardias que fueron a revisar los hechos no recordaban nada de lo sucedido. De hecho, mientras hacían el respaldo de seguridad de los videos, se dieron cuenta de lo que había pasado. Todo era tan extraño que inclusive los guardias ya estaban muy asustados con esa situación y me pidieron cambiar el turno matutino. Obviamente firmé su solicitud y esa noche tendríamos otros vigilantes en el turno. El día transcurrió normal y no quisiera molestar a Roberto, sabiendo que había pasado una mala noche. Así que decidí hablar con él hasta en la noche, a la hora que le llevaron sus alimentos, para poderlos entregar en persona. Al entrar a la habitación, en la cual no estaba dispuesta a pasar más de 5 minutos, Roberto permanecía sentado en un rincón de la habitación. El lugar, si bien estaba bien iluminado, se sentía como si la luz no fuese la suficiente para la oscuridad que ese lugar emitía. Al acercarme a Roberto, lo escuché que balbuceaba, pero no entendía lo que decía. Decidí agacharme un poco para poder llevar la charola con alimentos, y fue cuando noté algo debajo de su cama. No puedo describir con exactitud los extraños símbolos que habían sido tallados en el suelo como con sangre. En ese momento todo pasó muy rápido. Mientras agaché la mirada para ver bien debajo de la cama, un par de luces rojas del tamaño de unos ojos se mostraron ahí abajo, en el fondo, como si una criatura esperara en la oscuridad acechando. Caí de espaldas del susto, cuando Roberto ya estaba parado al pie de la cama, con la mirada perdida, como si sus ojos se hubieran puesto todos negros. De su boca solo algunas extrañas palabras que parecieran estar recitando algún tipo de ritual salían en repetidas ocasiones. Comencé a retroceder hacia la puerta, donde el guardia de seguridad ya estaba parado apuntando su arma hacia la habitación. Conforme retrocedí hasta llegar casi a la puerta, el cuerpo del doctor se movió con una velocidad impresionante, como lanzándose hacia mí para detenerme. Fue en ese momento cuando 2 disparos se escucharon retumbar en el lugar. 2 disparos directos al pecho no fueron suficientes para detener a lo que fuera que poseía el cuerpo del doctor, pero sirvieron para que yo alcanzara a escapar de la habitación, cerrando la puerta de inmediato. En un instante del interior solamente una gran cantidad de humo podía verse tras la ventana de la puerta. En un abrir y cerrar de ojos, al parecer estábamos en medio de un extraño incendio, que sin origen conocido comenzó a extenderse por las habitaciones, activando los sistemas de emergencia, que de inmediato comenzaron a soltar agua para apagar las llamas. Pero en la habitación 13, el sistema no funcionó. Las manos calcinándose contra el vidrio de la puerta fueron lo último que vi del doctor Roberto. ¿Qué provocó el incendio? No lo sé, y tal vez nunca lo sepa. Revisando las grabaciones de seguridad previas al incendio, dentro de la habitación se puede observar el momento en el que entro con la charola de alimentos. Después de agacharme y ver debajo de la cama, se nota como una sombra sale de la cama y se dirige hacia el doctor levantándolo de inmediato. En el momento en que salgo de la habitación, pegado a la puerta se ve un pequeño brillo blanco que después de un destello parece fuego. Mi teoría es que de alguna manera las almas atrapadas por culpa de aquel demonio y orquestadas por aquel reo Don Carlos consumieron al espíritu de aquel demonio, haciendo que el lugar estallara en llamas. La verdad nunca sabré qué sucedió, pero desde ese día renuncié al hospital y espero nunca volver a ese lugar.
El sudor frío se deslizaba por mi frente, mientras mi mirada se perdía en la oscuridad de la noche. El bullicio de la Ciudad de México ya había comenzado a disminuir. Las calles estaban prácticamente desiertas. Era una noche tranquila. Es más, hasta estaba estrellada. Era perfecta para hacer algunos viajes y ganar un poco de dinero extra como taxista. Así que, como de costumbre, me encontraba en la esquina de una calle con mi taxi, esperando a que alguien necesitara un viaje. Fue entonces cuando vi a una mujer joven, agitando desesperadamente los brazos en la acera. Me acerqué rápidamente, pensando que estaba en problemas o que necesitaba ayuda. La joven subió al asiento trasero del taxi y me dio una dirección en voz baja. Aunque su apariencia era normal, había algo en su mirada que me hizo sentir incómodo. Sin embargo, como taxista, pues estaba acostumbrado a tratar con todo tipo de personas, así que sacudí mis pensamientos y comencé a manejar. El trayecto comenzó sin problemas. Aquella mujer se mantuvo en silencio y yo me concentraba en el camino. Pero a medida que avanzábamos, empecé a notar algo extraño. De reojo podía ver que la figura de la mujer se desvanecía y aparecía. Lo hacía en movimientos aleatorios. O sea, parpadeaba como una imagen en una televisión vieja, de aquellas de tubos. Mis manos se aferraron con fuerza al volante, mientras mi corazón empezaba a palpitar más rápido. ¿Qué estaba pasando? ¿Era mi imaginación o era algo más oscuro? Traté de ignorar las extrañas apariciones y me concentré en seguir conduciendo. Aquella mujer finalmente habló. Su voz sonaba lejana y distante, algo susurrante. Llévame al antiguo cementerio de la ciudad, por favor. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral al escuchar aquellas palabras. Aquel antiguo cementerio era conocido por las historias de fantasmas y de fenómenos inexplicables. No era un lugar al que la gente solía ir, especialmente a estas horas de la noche. Inseguro de qué hacer, decidí preguntarle a la mujer si estaba segura de su destino. Señorita, el antiguo cementerio es un lugar peligroso. ¿Está segura de que quiere ir ahí? Aquella mujer no respondió de inmediato, pero cuando finalmente lo hizo, su voz sonó aún más distante y siniestra. Tengo asuntos pendientes ahí. No te preocupes, solo haz lo que se te pide. Mis instintos me decían que diera marcha atrás, que dejara a esta mujer en cualquier otro lugar. Pero algo en mí me obligó a seguir adelante. No sé si fue la oscuridad, el deseo de descubrir la verdad o simplemente el miedo a lo desconocido. Lo único que sé es que me dirigí hacia aquel cementerio con el corazón latiendo en mi pecho. A medida que nos acercábamos, la atmósfera se volvía más densa y cargada. Una niebla espesa comenzó a rodear el taxi, haciendo que la visibilidad fuera casi nula. Era como si estuviéramos entrando en un mundo completamente diferente, un mundo donde los vivos y los muertos se entrelazaban. Finalmente llegamos al antiguo cementerio. Aquella mujer me pidió que me detuviera y esperara. Sin decir palabras salió del taxi y desapareció entre las tumbas. La observé con una mezcla de miedo y fascinación, preguntándome qué demonios estaba pasando. Pasaron varios minutos y la impaciencia comenzó a apoderarse de mí. Debía esperar más tiempo o salir y buscar a la mujer. Justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Una figura oscura emergió de la niebla y se acercó al taxi. Aquello se acercó lentamente, mientras la niebla se arremolinaba a su alrededor. Mi corazón palpitaba con fuerza en mi pecho y mi instinto me decía que algo malévolo estaba a punto de suceder. Traté de mantener la calma, pero la sensación de peligro inminente se volvía cada vez más abrumadora. La figura finalmente se detuvo frente al taxi.
Cuando la niebla comenzó a disiparse, pude distinguir su silueta. Un hombre alto y delgado, vestido con ropas así anticuadas y desgastadas. Su rostro estaba oculto por una sombra densa y sus ojos brillaban con luz siniestra. Sin decir una palabra, el hombre abrió la puerta trasera del taxi y se sentó junto a mí. Su presencia envolvió el vehículo en una atmósfera fría y lúgubre. A pesar de mi miedo, no pude apartar la mirada de aquellos ojos. Fue cuando aquel hombre extendió su mano esquelética. Señaló en dirección al cementerio. «Síguelos», dijo con una voz ronca, pero llena de melancolía. Mi mente luchaba por entender qué es lo que pasaba, a quién debía seguir, porque aquel hombre me estaba dando órdenes. Sin embargo, algo en su mirada me transmitió algo así como una sensación de tristeza y desesperación, como si supiera que estaba atrapado en un destino al que no podía escapar. Pero dejé de lado mi duda y mis temores. Decidí obedecer. Encendí el motor y comencé a conducir lentamente por el camino angosto que conducía al interior del cementerio. A medida que avanzábamos, una sensación de opresión se apoderaba de mí, como si las almas atrapadas en aquel lugar ancestral estuvieran observando cada uno de mis movimientos. De repente, el interior del taxi se llenó de susurros incomprensibles y risas macabras. Las voces parecían venir de todas partes, resonando en mi cabeza y perforando mi cordura. Quise bloquear los sonidos, pero era como si estuviera atrapado en medio de una pesadilla. En medio de aquel caos, pude distinguir débilmente las siluetas de las personas que caminaban por el cementerio. Eran figuras fantasmales, translúcidas y etéreas. Algunas parecían llorar, otras estaban atrapadas en un estado de agonía eterna. Sus rostros reflejaban una mezcla de tristeza, rabia y dolor. Aquel hombre señaló una figura particularmente oscura que caminaba entre las tumbas. «Síguela. Ella tiene una historia que contar». Mientras me acercaba a la figura, pude ver que se trataba de una mujer vestida de blanco. Su cabello largo y oscuro ondeaba al viento. Sus ojos brillaban con intensidad sobrenatural. Parecía perdida, atrapada en un mundo entre la vida y la muerte. Pero aquella mujer se giró y miró hacia mí. Sus ojos penetraron mi alma. No puedo negar que sentí una conexión instantánea, como si ella supiera que estaba ahí para escuchar su historia. Pero sin mediar palabra, ella comenzó a caminar por un sendero apartado del cementerio. Yo la seguí, con una mezcla de curiosidad y de miedo. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. El aire estaba cargado de un olor extraño y la oscuridad parecía devorarlo todo. Mis pasos resonaban huecos en el suelo. El sonido retumbaba como el latido de un corazón moribundo. Finalmente llegamos a un mausoleo antiguo y desgastado. Ella se detuvo frente a él y se volvió hacia mí. Pude ver el dolor y la tristeza en sus ojos, pero también una determinación inquebrantable. Esta es mi tumba. Aquí yace mi cuerpo, pero mi alma sigue atrapada en este mundo. Necesito que alguien escuche mi historia, que alguien conozca la verdad. El miedo me envolvía, pero algo en mí me impulsaba a seguir adelante. «Estoy aquí para escucharte», respondí con voz temblorosa. La mujer comenzó a contar su historia y habló de una vida truncada por la traición y la injusticia, de un amor prohibido y de un destino trágico. Sus palabras resonaron en el aire como un lamento doloroso, llenando el mausoleo con una energía oscura y angustiante. A medida que yo escuchaba su relato, las paredes del mausoleo parecían cerrarse a mi alrededor. La oscuridad se hizo más densa y sentí como el aliento frío de la muerte rozaba mi piel.
La historia de la mujer estaba impregnada de un dolor tan profundo que trascendía la barrera entre los mundos. Por un momento sentí que mi propia existencia se desvanecía en aquella oscuridad, pero luché contra aquel abismo que amenazaba. Estaba determinado a escuchar la historia de la mujer hasta el final, sin importarme las consecuencias. Ya estaba ahí. Así que ella continuó su relato, revelando secretos oscuros y traiciones que habían llevado a su prematura muerte. Era una historia de amor prohibido entre dos familias rivales, una historia de venganza y dolor. Sí, ya sé. Así como Romeo y Julieta. Algo así. Sus palabras resonaban en mi mente, envolviéndome en una telaraña de emociones intensas. Pero mientras escuchaba, las sombras del mausoleo parecían cobrar vida. Figuras etéreas emergieron de la oscuridad, rodeándonos con su presencia espectral. Eran los espíritus de aquellos que habían sido injustamente arrebatados de la vida, ansiosos por encontrar la paz y la redención. Entre los espíritus pude distinguir al hombre que me había pedido que lo siguiera al cementerio. Su rostro reflejaba un tormento eterno. Su mirada imploraba ayuda. Parecía ser uno de los protagonistas de la historia de aquella mujer que estaba atrapado en una existencia sin fin debido a su participación en los trágicos eventos del pasado. Aquella mujer concluyó su relato con un suspiro lleno de tristeza. Mi alma ha estado atada a este lugar durante demasiado tiempo. Necesito que alguien descubra la verdad y libere a aquellos que siguen sufriendo en la oscuridad. ¿Puedes ayudarme? Mi corazón latía con fuerzas mientras absorbía aquella cosa que me había pedido. Sabía que estaba enfrentando una elección trascendental, una decisión que tendría repercusiones en mi vida y en mi propia alma. Pero sentí una profunda empatía por aquellos espíritus angustiados y una responsabilidad hacia la verdad y la justicia. ¿Por qué yo? ¿Cómo es que yo de pronto pude ver todo esto? Todavía no lo sé. Pero por algo estaba ahí. Por algo esa noche mi viaje me llevó a ese lugar. Así que afirmé con determinación. Le dije que haría todo lo posible para ayudarla, para liberar a los espíritus, pero que necesitaba entender más sobre los eventos del pasado y para así descubrir aquella verdad oculta. Aquella mujer asintió. Hay un archivo en los registros históricos de la ciudad. Ahí puedes encontrar información sobre las familias y los sucesos que nos llevaron a esta maldición. Encuéntralo. Solo así podré encontrar la paz y liberar a los demás. Con aquello grabado en mi mente, salí del mausoleo y regresé al taxi. El mundo a mi alrededor había cambiado. La niebla se había disipado y el cementerio estaba en calma. Pero sabía que bajo esa tranquilidad se ocultaban secretos oscuros, almas atormentadas. Fue cuando me sumergí en una búsqueda exhaustiva a través de los registros históricos de la ciudad. Las horas se convirtieron en días y los días en semanas. Investigué en bibliotecas, archivos, consulté a expertos en historia local. Poco a poco fui ensamblando las piezas del rompecabezas. Descubrí que aquellas familias habían estado enfrentadas durante generaciones. Sus disputas se remontaban a eventos ocurridos hacía más de un siglo, cuando una tragedia inimaginable desencadenó una cadena de eventos violentos y llenos de amargura. Todo era por algo de comercio. Y a medida que profundizaba en la historia, comprendí que algunos de ellos estaban involucrados en cosas de ocultismo. Y fue así como lanzaron aquella maldición. Y comprendí que las almas atormentadas en el cementerio estaban ligadas a aquellos eventos trágicos. Sus muertes habían sido resultado de traiciones y venganzas que habían perdurado a lo largo de los años, arrastrando consigo la cadena y pasándola por generaciones enteras. Finalmente llegué a la revelación final. La mujer que había encontrado en el taxi
Era una de las víctimas de aquella maldición ancestral. Su muerte prematura había sido el resultado de la sed de venganza de una de las familias involucradas. La maldición, alimentada por la tristeza y la injusticia, había mantenido a las almas en el cementerio, atrapadas en un tormento eterno. Con la ayuda de una persona que sabía mucho más de ocultismo que yo, regresamos al cementerio una noche oscura y lúgubre, con el corazón lleno de determinación. La otra persona recitó las palabras de liberación. Las había aprendido en textos antiguos y en experiencias en exorcismos. Fue así como una energía intensa llenó el aire, mientras los espíritus se agitaban en respuesta. Todas aquellas almas atormentadas emergieron de entre las sombras, liberadas finalmente de su confinamiento. Sentí una oleada de alivio y de gratitud, como si miles de voces susurraran, como si agradecieran en el viento. Aquella mujer que había conocido en el taxi se desvaneció lentamente en la luz. Su rostro se llenó de paz. Yo sabía que finalmente había encontrado la redención y que podía descansar en paz. A medida que los espíritus se desvanecían, supe que había cumplido mi misión. Aquella maldición había sido rota y las almas liberadas. Me alejé del cementerio con una sensación de gratificación y alivio. Desde aquel día continué mi trabajo como taxista en la Ciudad de México, pero ya no era el mismo. Había visto la realidad oculta que yacía más allá de los ojos, más allá de lo que podíamos percibir. Yo había sido testigo de la oscuridad, pero también de la luz. Y me había enfrentado a cosas más allá de la comprensión humana. Cada vez que pasaba por el antiguo cementerio, recordaba la historia de la mujer y de aquellos espíritus y cómo habían encontrado la paz gracias a mi intervención. Su memoria me recordaba la importancia de luchar por la verdad, pero sobre todo de ayudar a aquellos que no se pueden ayudar a sí mismos. Hola, ¿cómo les va? Llevo una semana experimentando sucesos muy extraños en mi casa. Comenzó la noche de Reyes y ya no sé qué hacer. Les cuento, todo comenzó aquella noche del 5 de enero. Mis hijos, llenos de ilusión, habían dejado sus cartas en el árbol de Navidad. Y como ellos estaban muy preocupados por los Reyes Magos y sus animalitos, dejaron unos platos con galletas y vasos con leche. Además pusieron unos trastes con agua para que sus fieles compañeros tuvieran algo para beber. Hasta ese momento, todo normal. Pero fue la mañana siguiente cuando noté algunas cosas algo extrañas. Primero que nada, los regalos para mi niño y mi niña estaban fuera de sus envolturas. Ellos todavía no se levantaban y estoy seguro que no lo hicieron durante la madrugada. Además, no solamente no estaban envueltos, las cajas estaban muy maltratadas. Algo o alguien se había encargado de pasar por encima de ellas como si quisiera pisotearlas. El contenido de las cajas había sido lanzado a un par de metros del árbol navideño. Eso no podría ser obra de una niña de 9 años y un niño de 7, quienes, ilusionados, bajaron para encontrarse aquella escena. Sus juguetes por ningún lado. Pero eso no era lo más extraño. La comida y la bebida que habían dejado estaba de igual manera por ningún lado. Los vasos rotos, los platos boca abajo y los recipientes de agua parecía que los habían lanzado contra el propio árbol, haciendo que el mismo estuviera empapado y todos los focos mojados. Asimismo, bastantes adornos del árbol se encontraban regados por el suelo y uno de los recipientes de agua había sustituido aquella estrella que adornaba la punta de nuestro árbol. Aquella escena, si bien no era algo que me diera mucho miedo, sí que extrañaba. Parecía que alguien se había esmerado en dejar un completo desorden en la planta baja de nuestra casa. Para calmar un poco la impresión de mis hijos, les comenté que tal vez uno de sus animalitos se había asustado
y comenzó a reparar en contra de todo, pero que no lo habían hecho a propósito. Yo sé que esto no fue así, pero mis hijos no podían perder aquella ilusión. Después de recoger el desorden y mandar a los niños a su habitación con lo que quedaba de sus juguetes, me quedé sentado, pensando en qué pudo haber ocurrido. Y ahí fue cuando noté algunas otras cosas que me dejaron sin palabras. Nuestro árbol navideño lo colocamos en el espacio que se forma bajo las escaleras de la casa, donde usualmente solo hay una pequeña mesa colocada con un espejo, y sobre la mesa hay un pequeño Cristo de madera que pertenecía a mi esposa, quien falleció hace ya algunos años. El arbolito cubría en gran parte aquella mesa, pero mientras permanecía sentado observando, noté algo extraño en aquel espejo y en la mesa. El Cristo estaba colocado boca abajo, recargado en el espejo, el cual estaba lleno de huellas, pero no eran huellas de manos que quizá pude haber dejado yo mientras colocaba las esferas en el árbol. Es más, ni siquiera parecían huellas humanas. Parecían las pisadas de un caballo o algún animal, como si se hubiera parado sobre aquel espejo, obviamente sin alcanzar a romperlo. También al pie de aquella mesa había restos de lo que parecía tierra o lodo. Se notaban frescas, y en cuanto me acerqué un poco para ver bien aquello, algo hizo un poco de sentido en mi cabeza. Si bien era una idea disparatada, al menos era lo único que se me pudo ocurrir en aquel momento de divagación. Parecía como si algo hubiera caminado por el espejo y luego hubiera salido del mismo y descendido por la mesa para llegar hasta el árbol. Pero bueno, eso solo era una alocada teoría que se me ocurrió en el momento. Los problemas llegaron las siguientes noches. No recuerdo bien qué hora era, pero era muy de madrugada cuando comencé a escuchar ruidos en la planta baja de la casa. Cosas rompiéndose y risas extrañas. La verdad, pensé que tal vez entre sueños había escuchado y seguí dormido tranquilamente sin poner más atención a aquello. Cuando bajé por la mañana, me di cuenta de que no lo había soñado. Algo realmente había sucedido por la noche y aquellos ruidos habían sido reales. La escena era algo similar a la mañana anterior. En el suelo, al menos la mitad de las esferas del arbolito estaban regadas. Alguien se había encargado de sacudir aquel árbol tirando muchos de sus adornos. Pensé en la posibilidad de que algún ratón o inclusive algún gato de algún vecino hubiese encontrado la manera de entrar a casa y así realizar semejante desorden, pero eso era imposible. Todo estaba cerrado. Por si fuera poco, un par de cosas más noté en aquella escena. En el suelo, al pie del árbol, había tierra regada formando un lodazal, donde resaltaban unas extrañas huellas. No eran ni humanas ni de caballo, como al día anterior. Eran como de un perro, pero más grandes. No sabría cómo explicarlas hasta que por internet estuve buscando y di con el tipo de animal que dejaría ese tipo de huellas. Una cabra. Yo sé que en ese momento están pensando que estoy loco, pero ¿por qué habría de inventar yo tal cosa? Pero eso no era todo. La estrella que engalanaba la punta del árbol había sido sustituida nuevamente por otra cosa, y no era cualquier cosa. Era aquel Cristo, el que acostumbraba estar en la mesa, y no solo estaba colocado en la punta del árbol, lo cual ya sería preocupante. Estaba colocado de cabeza. En el momento en que lo vi, se me puso la piel de gallina. Algo estaba pasando en casa y no era algo normal. Claro, a nosotros no nos había pasado nada, pero seguramente solo era el comienzo. En ese momento no sabía qué hacer ni a quién llamar, así que lo único que se me ocurrió fue quitar de una vez por todas el árbol de Navidad. Ya era 8 de enero, de cualquier manera no iba a permanecer mucho tiempo más adornando la casa, así que comencé por quitar aquel Cristo de la punta y empezar a quitar las esferas, las luces, los adornos, y después de un rato, todo estaba en sus cajas listo para ser almacenado por el resto del año. Devolví la mesa a su lugar, coloqué aquel Cristo y me olvidé el resto del día de pensar en cualquier cosa de lo sucedido. Llegada la noche, invité a mis hijos a mi habitación para que viéramos una película juntos y quedarnos todos a dormir ahí. Pasadas las 10 de la noche, mis niños ya habían caído profundamente dormidos
así que apagué la televisión para que todos descansáramos. Minutos más tarde de apagar la tele y las luces, creo que no pasó mucho tiempo para caer profundamente dormido. Pero pasada la medianoche, el frío hizo que me despertara un poco, solo para acomodarme las cobijas que estaban casi al pie de la cama, detalle al que no puse atención al inicio. Pero fue alrededor de las 3 o 4 de la mañana, cuando nuevamente el frío me despertó. Curiosamente las cobijas nuevamente se habían movido, pero en esta ocasión no estaban al alcance de mi mano, estaban completamente en el suelo. No había forma de que alguno de mis niños las hubiera pateado o las hubiera movido tan lejos. Claro que me dio algo de preocupación, pero honestamente estaba adormilado y solo me levanté de la cama para volver a cobijarnos e intentar dormir nuevamente. Solo habían pasado 5 minutos, cuando el suelo laminado de la habitación crujía como si alguien estuviera caminando, dando vueltas al pie de la cama. Miré de reojo, pero no me fue posible distinguir nada entre la oscuridad. Para este momento, la verdad, ya estaba algo asustado, y fue en cosa de un instante cuando sentí una presencia a un lado de la cama. De repente, las cobijas salieron volando, como si alguien las hubiera lanzado con rencor. Me mantuve en silencio para no despertar a los niños, pero me fue imposible mantenerlo. Entre la oscuridad, un gruñido, como algún tipo de animal, rompió el silencio de la misma. Para ese momento, mis ojos, que ya se habían acostumbrado a la noche, fueron testigos de algo que me dejó helado. Parado de frente a los pies de mi hijo, una extraña criatura humanoide, pero más parecida a un animal, como tipo cabra, mantenía su vista en mi hijo. Todo fue muy rápido, pero claramente escuché con una voz ronca y en tono medio de burla susurrar su nombre: Diego. Esto no duró mucho, y ya para cuando reaccioné, no había nadie ahí. Era obvio que algo malo estaba pasando en casa, solo que no tenía idea de qué era, pero sabía que debía pedir ayuda. Mantuve la luz encendida el resto de la noche, y la verdad ya no pude pegar los ojos por el miedo y para cuidar de mis pequeños, a quienes temprano por la mañana mandé a casa de mis padres, diciéndoles que debía salir de la ciudad para atender unos asuntitos pendientes. Por la madrugada ya había intentado encontrar información en internet al respecto, pero no había encontrado mucho. Algunos sitios de cultos sugerían la idea de que estaba en presencia de un demonio. Otros relacionaban la figura de la cabra con el mismo diablo, pero nadie indicaba cómo era posible que hubiera llegado a mi casa aquella cosa o maldad que nos molestaba por las noches. Y sobre todo no entendía por qué todo había comenzado la noche de Reyes, y menos sabía cómo lidiar con aquello. Por la mañana hice algunas llamadas a conocidos que imaginé podrían orientarme al respecto. Varios ni siquiera me creían lo que les platiqué. Era una amiga. Ella me dio el número de su mamá, diciéndome que ella conocía a alguien que pudiera orientarme y tal vez ayudarme. Le marqué entonces a la señora, quien después de escucharme me refirió con una señora en un mercado, que ella sabía todo sobre ese tema y seguramente podría ayudarme. No podía dejar pasar más tiempo, así que de inmediato me dirigí a aquel mercado, donde después de preguntar por doña Rosy, me indicaron dónde quedaba su local. Llegué con algo de incertidumbre, pues a la vista muchas hierbas y figuras de santos y muertes daban la bienvenida al local de doña Rosy. Aquella mujer me dio la bienvenida, como si estuviera esperándome. Le platiqué de inmediato todo lo que había pasado en casa, y lejos de sorprenderse, todo le sonaba normal, o al menos no le causaba impresión alguna. Después de unos momentos en los que me miraba de una manera extraña, fue que me comentó lo que ella suponía que estaba pasando en mi casa. Mire, me queda claro que usted no tiene idea de la maldad que está en su casa y lo difícil que será deshacerse de eso, porque todo apunta a que fue invitado. ¿Invitado? Nada de eso. Mis niños están chicos y yo no tengo idea de esas cosas. Permítame, a eso voy. Dice usted que detrás del árbol de Navidad estaba una mesa con un espejo y un Cristo, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pues,
Tengo una probable teoría de lo que sucedió, pero no puedo garantizar que así haya sido. Tal vez por alguna extraña razón, mientras colocaba el árbol, el Cristo pudo caerse y quedar de cabeza. Recuerde que los espejos son portales, y pues el Cristo estuvo frente al espejo todo este tiempo, y de cabeza. Así que probablemente eso pudo atraer una entidad maligna o demonio que permaneció en el espejo hasta el momento en que recibió la invitación. ¿Pero cuál invitación? Pues la noche de Reyes. Pusieron agua, leche, comida y galletas al pie del árbol. Esta entidad pudo tomar eso como una invitación a su hogar, y al no recibir atención, se puso en su contra, y por eso les hace maldades. Al principio tal vez quería quitar todo obstáculo de enfrente de él, por eso las esferas y adornos caían del árbol. Pero en el momento en que usted quitó el árbol, le dio paso libre para que entrara a su casa. Le repito, esto es solo una teoría, pero si lo piensa no suena tan descabellado. Ok, pero supongamos que lo que usted dice sí es así. ¿Cómo vamos a deshacernos de eso que nos molesta en casa? Pues primero debo ir a su casa para saber exactamente contra qué estamos lidiando. Deme su domicilio y mañana a primera hora lo veo ahí mismo. Intenté convencer a la señora de que fuéramos en ese mismo rato a la casa, pero ella me dijo que no, que realmente no era solo cerrar su local e irse, sino que además ella tenía que ir antes del mediodía, porque quién sabe qué energías tenía que ver, o algo así me mencionó. Esa noche no fue distinta a las otras, y estando solo en casa, aunque me daba tranquilidad de que no me molestaran a mis hijos, a la vez me sentía más vulnerable. Se llegó la noche, y con ello la ansiedad. No sabía si dormirme o intentar pasar la noche en vela. De cualquier manera dejaría las luces encendidas, así como la televisión, por si llegara a quedarme dormido. Al final así fue. Me quedé dormido creo que como a las 11 de la noche y descansé como hasta las 4 de la mañana, cuando el ruido de unos muebles arrastrándose me despertó. Se escuchaba como si recorrieran un mueble de madera en la habitación de mis hijos. Con mucho miedo me levanté de mi cama, pensando en dirigirme a la habitación de los niños, pero en cuanto me levanté, aquel ruido cesó. Regresé a la cama y justo cuando me estaba acomodando, los ruidos comenzaron nuevamente, solo que en esta ocasión venían de la planta baja. Era el mismo ruido, como si un mueble se arrastrara. La verdad, bajar sí me dio miedo, así que solo me metí dentro de las cobijas. Subí el volumen de la televisión y al poco rato me quedé nuevamente dormido. Por la mañana, al despertar, lo primero que hice fue salir de mi habitación para revisar si aquellos ruidos realmente eran de algún mueble. Primero abrí la puerta del cuarto de los niños y no pude notar nada extraño. Todo estaba normal. Eso me dio más confianza para bajar las escaleras sin miedo alguno, suponiendo que la planta baja también se encontraría normal. Pero no fue así. Aquella mesa, la que sostenía el espejo y el Cristo, sí que había sido movida. No fue mucho lo que se desplazó en distancia, pero lo extraño es que la mesa estaba mirando hacia la pared y aquel Cristo nuevamente estaba de cabeza. Decidí dejar las cosas así como estaban y meterme a duchar para esperar la llegada de la señora Rosy, quien me había prometido llegar muy temprano por la mañana. Así que aceleré el paso y me duché y me cambié rápidamente para sentarme en la sala a esperar. No esperé mucho rato cuando el timbre de la puerta sonó, levantándome emocionado por la llegada de alguien que pudiera ayudarme. «Buenos días, señora, ¿cómo está?» «Buenos días, hijo. Aquí lista para ver en qué estás metido». La invité a pasar, pero antes de hacerlo se persinó en 3 ocasiones. Se hizo una cruz de saliva en la frente y se puso a orar por un momento. Yo me limité a observar con detenimiento cada paso que daba dentro de la casa.
y solo notaba cómo en ocasiones negaba con la cabeza, como en señal de que algo no andaba bien. Primero pasó a la planta alta, donde estuvo un buen tiempo en el cuarto de mis niños. Yo me quedé en la planta baja, pero podría jurar que la escuchaba como si estuviera hablando con alguien. Tal vez estaba orando o no sé, pero en un par de ocasiones escuché una voz que estoy seguro que no era la suya. Descendió de la planta alta para continuar revisando la casa y le mencioné sobre la mesa que se había girado durante la noche, pero solo con su mano me hizo un gesto de que guardara silencio. Continuó desplazándose por toda la casa hasta que al final se detuvo precisamente bajo la escalera, donde estaba aquella mesa y el espejo. Escuché balbucear algunas cosas, pero honestamente no entendía nada de lo que decía, aunque nuevamente ese movimiento de su cabeza, en forma de negación, no me dejaba nada tranquilo. Después de algunos minutos de incertidumbre, se dirigió a la puerta de la casa y con la mirada me pidió que la siguiera hasta afuera, como si alguien pudiera escuchar o no quisiera decirme nada dentro de la casa. Salimos entonces y ya en el exterior de mi casa fue donde me comentó lo que había sucedido adentro. Mira, mijo, la cosa está así. Aquí adentro hay una entidad. Es un demonio, pero no tengo idea de qué demonio sea, aunque sí de sus intenciones. Mientras recorría la casa me sentí observada por algo. En el cuarto de los pequeños, probablemente en el closet, es donde se esconde este demonio, aprovechando la oscuridad, y donde se oculta hasta caer la noche. No me preguntes por qué, pero es muy común que estos seres se manifiesten más por las noches. Cuando entré a ese cuarto, una voz me decía que me fuera de ese lugar, que yo no tenía nada que hacer aquí. Pregunté su nombre, pero solo una macabra sonrisa obtuve por respuesta. En la planta baja encontré su punto de entrada. Efectivamente, utilizó aquel espejo como portal, y lo hizo esa noche que había ofrenda cerca de la misma. Afortunadamente, también mostró su punto débil. Ese espejo que usó para entrar es por donde lo echaremos de tu casa. No va a ser tarea fácil, pero te aconsejo que tus pequeños no entren a casa y que nadie duerme en ella tampoco por la noche. Estos demonios pueden poseer a las personas y una vez apropiadas de un cuerpo, se encargan de irse alimentando del alma de quien poseen. Y ya después, no hay vuelta atrás. Aquellas palabras de la señora me dejaron helado del miedo. Yo nunca había experimentado este tipo de cosas. Siempre creí en ello, y les confieso que en ocasiones deseé que algún día toparme con algo así, pero ahora que lo viví en carne propia, es una sensación que no le deseo a nadie. Siempre en las películas te quedas como con la espina de que son puros inventos eso de los demonios y de que se mueven cosas en casa. Pero una vez que es en tu propia casa, no queda más que aceptar la situación. De inmediato le pregunté a la señora cómo podríamos hacer para que todo volviera a la normalidad. Me dijo que lo primero que tenía que hacer era traer un sacerdote que bendijera la casa. No iba a ser fácil que alguno aceptara venir si le explicaba lo que sucedía, así que me dio el número de un padre que vendría sin hacer tantas preguntas. Me dijo que ya era de avanzada edad, pero que en su juventud se enfrentó con muchas situaciones similares a la mía. Doña Rosy me dijo de unas cositas que tenía que comprar para empezar a limpiar un poco la casa, velas, inciensos, y me recomendó usar alguna cruz o rosario todo el tiempo mientras las cosas se arreglaban. Me dejó un número de teléfono apuntado en un papel y me dijo que el resto ya era tarea mía y del padre. Y así conocí al padre Tomás. Después de marcar en varias ocasiones, por fin aquella voz rasposa y arrastrada contestó al teléfono. Le expliqué a aquel señor, y aunque de inicio se negaba a ayudarme argumentándome que estaba viejo y que esa vida la había dejado atrás, fue hasta el momento en que le mencioné a mis hijos que su disposición cambió. Él no estaba cerca de mi ciudad, pero obviamente le dije que yo correría con los gastos de su traslado, a lo que se negó diciéndome que no me preocupara, que al día siguiente por la mañana él llegaría, que solo le diera el domicilio y que por ningún motivo pasáramos la noche en casa con los niños. Solamente vas a entrar a la casa
Ibas a dejar encendidas 7 velas en forma de círculo. Ponlas cercanas al espejo que me mencionas y encierra esas veladoras en un círculo de sal. Nunca le des la espalda a la casa. Y si puedes dejar encendido un copal o un incienso, también nos puede ayudar. Esas fueron sus recomendaciones. Así que me puse manos a la obra y fui a comprar lo que me habían encargado para regresar pasado el mediodía a la casa. Se sentía tranquila, como si nada pasara dentro de la misma. Coloqué las velas en círculo y comencé a encender de una por una. Cuando solamente una vela me faltaba por encender, una pequeña ráfaga de viento, que no comprendo cómo entró en casa, se encargó de apagar las velas. Intenté nuevamente encenderlas, pero cuando faltaba nuevamente una de ellas, aquella extraña corriente de viento las apagó con facilidad. Algo no quería que se completara el círculo. Pero en ese momento también recordé que debía encerrar las velas en un círculo de sal, que no había hecho todavía. Pensé que el orden no importaba, pero me quedó claro de que sí lo era. Completé un círculo de sal en el suelo, por fuera de las velas, y nuevamente comencé a encenderlas. En esta ocasión pude encenderlas todas sin dificultad, así que tomé algunas cosas y me dirigí a la salida de la casa. Olvidé un pequeño detalle de aquella conversación telefónica. Nunca le des la espalda a la casa. Avancé hacia la entrada y abrí la puerta, pero una extraña fuerza me la arrebató de la mano para azotar la puerta de manera violenta. Podría culpar al aire por aquel azotón, pero de la planta alta, un gruñido, seguido de una risa en forma de burla, me puso los pelos de punta. De inmediato me volteé dando la espalda a la puerta y comencé a retroceder para salir como me habían dicho, sin darle la espalda a la casa. Me fui a casa de mis padres para estar con mis niños y argumentando de que ya era muy tarde para regresarnos. Les pedí que nos permitieran pasar la noche en su casa, y así lo hicimos. Después de varias noches sin descansar, por fin tuve una noche muy relajante y con sueño continuo. La mañana siguiente me levanté temprano para irme a casa a esperar a aquel padre con el que había hablado por teléfono. Me estacioné frente a casa y me quedé esperando en el auto atendiendo las palabras de aquel padre, quien me sugirió no estar en la casa de no ser muy necesario. No pasó más de media hora cuando un taxi se detuvo justo a un costado de mi vehículo, y de él, un señor de avanzada edad, con un sombrero negro, descendió de la unidad. No me quedaba duda de que aquel padre había llegado, y era el mismo con el que había hablado por teléfono. Un enorme rosario de plata que colgaba de su pecho lo delataba. Me bajé del coche para recibirlo y ofrecerme a pagar por el taxi, pero este se negó. «Buenos días, padre, ¿cómo le va? Yo soy quien le marcó por teléfono». «¿Qué tal, hijo?» «Mucho gusto. Soy el padre Tomás. Cuéntame bien cómo empezó todo y qué ha sucedido desde entonces». Lo puse al tanto, dando santo y seña de cada una de las cosas que habían sucedido, cómo comenzó todo y de lo que me había comentado la señora Rossi. Después de escucharme con atención, me advirtió que hace muchos años que él se había retirado, a lo que le pregunté que por qué lo había hecho, y fue cuando me contó una historia de una hacienda y de unos niños en un pueblo que habían desaparecido, que siempre se había sentido culpable por ello. «Solo te vine a ayudar porque me dijiste de tus niños y cómo había pasado todo», fueron las palabras de ese hombre. En aquel entonces me enfrenté a un demonio tan antiguo como la misma humanidad. Lo único que conservo de aquella época es esta cruz que encontró la forma de volver a mí. Sacó de un pequeño maletín una cruz, diría yo, de gran tamaño, que parecía que estaba hecha en plata pura. Podía verse que era algo antigua, sin embargo conservaba un brillo particular. Sin dejar pasar más tiempo, me dio una serie de recomendaciones antes de entrar a la casa y tratar de ahuyentar aquello que la moraba. Me dijo que nada de lo que escuchara tenía que prestarle atención, que los demonios se aprovechan de nuestras debilidades para vencernos. También me dijo que por nada del mundo le diera la espalda a ninguna habitación. Siempre la espalda debe apuntar a la puerta, me dijo.
Por último me dijo que una vez adentro no había marcha atrás. Debíamos terminar lo que veníamos a hacer y podría ser muy desgastante. Entramos pues a la casa y aquellas veladoras seguían encendidas. Estaban consumidas casi en su totalidad, pero seguían encendidas. El espacio se sentía tranquilo. Él iba a subir a la habitación de los niños y yo debía quedarme sosteniendo aquel espejo dentro del círculo de sal y también de veladoras que había colocado el día anterior. Y en la mesa habíamos colocado otro pequeño espejo que reflejaba lo que se veía en el espejo que yo sostenía. Parecía una tarea sencilla y rápida, pero la verdad no lo fue. En cuanto aquel hombre subió a la habitación, el ambiente se tornó pesado. La temperatura comenzó a descender y extraños ruidos se escuchaban en la planta alta. Yo me mantuve de pie dentro de aquel círculo por algunos minutos, cuando una voz se escuchó muy sutilmente. «Amor, ayúdame, soy yo». Les juro que era la voz de mi difunta esposa. Sé que eso era imposible, pero yo lo escuché. De pronto, en el pequeño espejo, el que estaba sobre la mesa, observé el reflejo de lo que se veía en el espejo que yo sostenía. Era el rostro de mi esposa. Era inconfundible. No sabía qué hacer y solamente seguía escuchando las palabras «ayúdame». Estuve a punto de soltar el espejo cuando recordé que el cura me había dicho que no hiciera caso de nada de lo que escuchara. Pasaron solo unos segundos cuando escuché que la puerta de la habitación se abría y los pasos del padre aliviaron un poco mi confusión. Entonces miré al espejo nuevamente. Aquello que vi ya no era mi mujer. No sé cómo explicar, pero una forma humana, como sombra negra, asomaba su cara desde el espejo que sostenía. Comencé a temblar del miedo y aquello salió por completo del espejo para trasladarse al pequeño espejo que se encontraba en la mesa. En cuestión de segundos, el cura tomó aquel pequeño espejo y lo sacó a la calle apuntando al sol para después estrellarlo contra el suelo. Es lo último que recuerdo antes de caer desmayado de la impresión. Al despertar, el padre Tomás me aseguró que ahora todo estaría bien y que ya podía entrar a casa tranquilo con mi familia. Desde entonces hemos estado tranquilos, aunque debo confesar que a veces el recordar aquello me llena el cuerpo de miedo. Además, tuve la mala idea de preguntarle al padre lo que había sucedido en aquella habitación y a qué se había enfrentado. Me contó toda una historia que después les compartiré. Mi consejo para ustedes: tengan cuidado con lo que ponen frente a un espejo. Nunca saben qué hay del otro lado, esperando a ser invitado.